Lakin kəndlilər məhsulu yığdıqdan sonra yenə də bir parça çörək qazanmaq üçün şəhərə getməyə məcbur olurlar. Bu kişmiş karxanalarında bütün iş əl ilə görülür. Tez ol, tez, yoxsa sabah ac qalarsan. Onlar ayaq yalın, səhərdən axşama qədər işləyirlər. Belə karxanalarda insan ən ucuz bir maşındır. Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo El Cine en la Tele. Estamos en el Museo Reina Sofía. Acá se está filmando, en realidad hoy termina el rodaje de una nueva película de la extraordinaria cineasta cordobesa que está detrás de cámara, María Aparicio. Pero no vamos a hablar de eso, simplemente vamos a hablar de 3 estrenos. Espejos número 3, película alemana del gran Christian Petzold, y 2 películas más, La gran ambición por un lado y por el otro Amor descartable. Así comienza el cinematógrafo. Komm. Scheiße. Na? Schon fertig mit der Arbeit? Passiert mir in letzter Zeit andauernd. Was? Ich ständig einschlafen. Vielleicht ist die Arbeit zu hart.
Christian Petzold es uno de los grandes cineastas de este momento y sin dudas el cineasta más importante junto con Angela Janelek de Alemania. No sé la razón, pero es uno de los pocos cineastas de ese origen que todavía se estrenan sus películas en Argentina. Bárbara se estrenó Ave Fénix, se estrenó Transit. Es un cineasta que tiene su público. Hay algo extraño que pasa desde una película para atrás al momento. La que vamos a hablar ahora es Espejos número 3, título que proviene de una obra musical de Ravel que trabaja sobre una idea de espejos, donde distintos hombres o personas se miran al espejo. La idea de espejo acá es importante porque lo que está en juego es la idea de la identidad. Cuando la identidad no es A igual a A, sino que es distinta, bueno, ese es el juego quizás o la idea que está por detrás y por eso también se llama así, como también está musicalizada de esa manera. Pero hay algo raro en las últimas películas de Petzold, porque si uno recuerda Bárbara, o recuerda Transit, o recuerda Ave Fénix, son películas que establecen una relación muy clara con la historia de Alemania. O sea, no significa que tengan que hablar estrictamente de eso, pero la historia de Alemania cobija el relato. Y en esta en particular, sobre todo en esta película en particular, prácticamente, o diría enteramente, está elidida la relación con el presente como con el pasado. Es una película de la fantasía, es una película del mundo del inconsciente, hasta casi diría que por momentos parece una escena onírica. De hecho, cuando uno ve el inicio, el encuentro entre un personaje y otro, en donde una mujer se ve con otra mujer, una va en el auto, que es una chica joven, interpretada por Paulina Berg, que es la nueva actriz que acompaña a las películas de Petzold. Llama muchísimo la atención el modo en que está filmado eso. Parece la escena de un sueño. Y la película tiene algo de la escena de un sueño, en su conjunto. No es porque es inverosímil, sino porque juega con una forma de construcción del relato, en donde el relato, de alguna manera, siempre está al punto de desbordar la relación de verosimilitud. ¿Cómo pasa con los sueños? ¿Cuál es el tema de la película? Primero que nada, yo diría, y acá el psicoanálisis es muy fructífero para pensar este film, es la idea de transferencia. Es decir, uno de pronto inviste a una persona desconocida de elementos afectivos, de su memoria no del todo consciente, que ve en alguien que no conoce algo que ha sentido, vivido y que conoce. Y acá el cruce es mutuo. Es una mujer que ha perdido a su hija y una joven que acaba de tener un accidente y ha perdido a su novio. En ese cruce es como si diera un rayo, un relámpago de una necesidad mutua por la cual aparece esta transferencia. Ella siente que puede ser su madre, ella siente que puede ser su hija. Lo que sucede es que no son, primero que nada, y sobre todo aparece la dimensión de la familia de quien ha perdido a la hija, esta madre que no ha podido restituir o recomenzar su vida, que es lo que el film juega. Por un lado están el hermano y el papá, que de alguna manera pueden seguir con sus vidas, trabajan en un taller mecánico propio, y por el otro lado la madre que no, que efectivamente ha quedado emplazada en una situación de dolor o en todo caso en un duelo congelado. Eso es parte de la película. La otra chica es una sobreviviente de un accidente, hay un duelo de por medio, pero también hay un ajuste de la conciencia al regreso de la vida. Y esto es lo que la película juega. Siempre en las películas de Petzold uno puede pensar en Yela, pero no solamente en Yela, en Ave Fénix también, aparece la idea del doble. La idea de que, algo que le gustaba mucho a Kiełowski, ¿no? La doble vida de Verónica, es decir, algo que remite a otro, que puede ser propio, pero que no es propio. Eso también se veía con mayor claridad en Ave Fénix. La película es finísima, porque es absolutamente precisa, las escenas, los climas, los momentos donde se piensa en dónde entra la obra de Ravel a sonar,
los gestos, incluso los gestos menores. A Petzold le encanta filmar a sus actrices andando en bicicleta. Es un tema menor, pero ¿por qué no puede ser un motivo de un cineasta? Filmar el movimiento, filmar la traslación en bicicleta. Es algo que filman todas las películas y acá también. Dann bis morgen. Was denn morgen? Pflaumenkuchen essen? Stimmt. Na dann. Pero lo más importante de todo reside en esta idea de transferencia y duelo. Yo creo que si la película se define por algo es a partir de esto. Y cómo eso, cuando lo real acecha y no se puede vivir en una mera fantasía, cómo hay una pérdida del hechizo para volver a entender qué es lo que se ha vivido y en última instancia comprender los dolores que se han tenido. La película es, vuelvo a insistir, si tiene un problema, es un problema que está asociado con la abstracción. Es decir, hay momentos que uno dice, ¿en qué tiempo transcurre? ¿En dónde pasa todo esto? Por eso puede ser un sueño, puede ser el sueño de alguien, puede ser el sueño de más de uno, de esas dos mujeres, pero la película tiene esa dimensión de una suerte de pureza de los signos, por lo cual no hay elementos que indiquen un tiempo, sino que simplemente uno siente que está en el tiempo y en el flujo de la conciencia de los personajes. Y es así como está escrita y filmada. Película hermosa porque está filmada en lugares muy hermosos de Alemania. Película hermosa también porque puede pasar un auto como pasa en la película y con una mirada, como con esa mujer, arranca toda una dimensión, así está filmada. Y es una película de espacios abiertos, que también es algo que a el señor Petzold le gusta mucho. El film se llama Mirrors 3 o Espejos número 3. Su director es el gran Christian Petzold. Está en los cines y no me voy con la policía. Después, la montajista soviética Efir Shub realiza su primera película como directora. Ella tiene la tarea de hacer un retrato celebratorio de la Revolución de Octubre a partir de un material ajeno. Descubre cientos de metros de película filmados durante el zarismo yaciendo en sótanos, estanterías polvorientas y cajones olvidados. Imágenes que se dedica a revisar y restaurar meticulosamente. Entre ellas, las películas familiares del zar, filmadas por su camarógrafo personal. Con estos films monta la primera película de la historia del cine hecha con material preexistente. La caída de la dinastía Romanov. Amor descartable es la ópera prima de Azul Eisenberg. Película difícil de hacer, porque es una película sobre la familia, una película que en principio se parece a muchas otras que se hacen en el cine argentino. El hecho de tomar como núcleo del relato
la familia, pero en realidad aquí la familia es simplemente una primera capa de la película. Lo que hace Eisenberg es, con mucho coraje y con mucho riesgo, tomar ese núcleo familiar, esa historia familiar, o lo que Freud llamó la novela familiar, para yuxtaponerla, incluso fagocitarla, a partir de la historia argentina. Y sobre todo la historia argentina que va de la década del 90, con el inicio del menemismo, hasta llegar a la capitulación de ese momento histórico tan difícil para la Argentina. El punto de vista de la película es el de ella revisando los materiales filmados por su papá en un video de esos que se solían en la década del 90 filmar con una cámara de video y encargar a alguien para que haga el montaje. En eso lo que vemos es el ideal de lo que el padre hubiera querido o quería rescatar, enfatizar respecto de su familia. Lo que va a hacer Eisenberg es usar ese material, desglosarlo y contraponerlo con otros materiales, plus su voz en off, que reconsidera y reinterpreta la historia de la familia y la historia de la Argentina. En algún momento, a propósito de una lectura sobre la familia y la historia de la familia, de dónde provenían, de dónde venían, ella encuentra algo que es magnífico y en ese sentido hace algo particularmente interesante, que es lo siguiente: es comparar, literalmente comparar, un material filmado por Spitz Schwab, que fue una de las primeras cineastas soviéticas, en donde trabaja con materiales, también de archivos, y hay una película que es muy famosa, es muy conocida, que es La caída de la familia Romanov. Ahí ya es un primer procedimiento de montaje y de lectura y de interpretación que está asociado con, justamente, sobre un material de archivo, desglosarlo, desmantelarlo del sistema de significado con el que fue concebido, y en ese desglose y en esa reutilización poner en juego una crítica. En el caso de Joff se trata, o Joff, no sé cómo se pronunciará, se trata de una crítica, obviamente, a la era del zar a partir del advenimiento de la Revolución Comunista. Y en el caso de la familia propia es revisar el menemismo después de un par de décadas desde un lugar absolutamente crítico. La película, además de eso, literalmente es la exposición de la conciencia de la cineasta, que es parte de la autocrítica. Y en este sentido también es muy importante cómo ella, de alguna manera, expone su posición frente al mundo, que es también la de su familia. Es decir, introduce el hecho de haber sido criada en una familia específica, lo cual implica una conciencia específica. Y eso también está en juego en la película. No es una película de reconciliación, es decir, qué lindo es la familia. Tampoco es una película, quizás el título, ¿no?, la idea de lo descartable, no viene tanto por el desdén a la mamá y al papá, que siempre están de vacaciones en Europa, como la mayor parte de la época menemista, y sobre todo también respecto de la época actual. Es decir, la película tiene un rebote a la actualidad, porque esa familia viajando hoy son las familias que viajan ahora a este lugar donde yo estoy, como Madrid o como otros lados, en una situación extraña de la economía argentina con sus distintos ciclos. La película además tiene algo muy inteligente en un momento específico de la misma, que es el instante en el cual se introduce otro material de archivo que tiene una dimensión casi de orden utópica, que es un material de archivo filmado por los abuelos, uno de sus abuelos. Y ahí hay algo genial, porque el modo de filmar no solamente es en Super 8, es decir, ya cambia la textura de la imagen, sino que la forma en la que filma y lo que filma, con una idea distinta incluso de conciencia histórica y política y de clase, aparece en esa filmación, lo cual establece también en el interior del relato familiar
un cambio de conciencia, un cambio, si se quiere, de lectura a partir de las distintas décadas. La película se llama Amor descartable, es de Azul Eisenberg. Estar afuera, estar juntos, estar cerca. Condiciones primarias para las revoluciones posibles. La noción de estar juntos como utopía de comunidad. Utopía sin la cual vivir ya no tiene mucho sentido. L'avanzata del Partito Comunista può far paura solo ai corrotti e ai prepotenti che esistono nel nostro paese, ma non può destare. Uno piensa, estamos en Madrid, ¿qué era este lugar estamos en 2025, 30 años atrás? Pues bien, la película de Andrea Serge es sobre un momento histórico no tan importante en el mundo italiano, en el mundo español, sino en el mundo italiano. Italia en la década del 70 estaba en una efervescencia roja, o como le gusta decir a Horowitz, el huracán rojo todavía estaba soplando en Italia. Hay que recordar que el Partido Comunista Italiano tenía casi 2 millones de personas afiliadas. Y en un momento, en la década del 70, en Roma más de 10 millones votaban por el Partido Comunista. Imagínense hoy pensar esto. Pues bien, la película arranca con un momento trágico de la historia del progresismo universal, que es, por un lado, el hecho notable de que la llegada de Salvador Allende había sido por el voto democrático. Por consiguiente, era una experiencia socialista, pero esencialmente democrática. La película toma eso porque es el momento exacto en el que el gobierno de Allende es derrocado. Y eso le preocupa a Berlinguer, que era el secretario del Partido Comunista Italiano. Lo que él tenía en mente es, si era posible en Chile, era también posible en Italia. Es decir, que el Partido Comunista llegara al poder a partir del voto popular, no a través de una revolución. Y este es el tema de la película. Los esfuerzos de él por trabajar con alianzas de otros partidos, especialmente la democracia cristiana. Es el momento de Aldo Moro. Un poquito después Aldo Moro será asesinado, eso es parte de la película. Y lo que el film de alguna manera trabaja es, por un lado, la relación, otra vez acá está como en la película anterior, la relación de la familia en relación a la historia. El ida y vuelta entre familia e historia a través de que va avanzando las negociaciones, se acerca una nueva votación, existe la posibilidad de llegar al poder por parte del Partido Comunista en tanto y en cuanto pueda concertar con otros partidos. Por un lado está la desconfianza en el interior del Partido Comunista, no solamente en el interior del Partido Comunista, sino qué dice Moscú al respecto. Hay una escena que Berlinguer va a hablar a Moscú, pero al mismo tiempo están los jóvenes radicalizados en Italia, digamos, es un momento de las Brigadas Rojas, y ese es el otro punto o contrapunto que la película tiene. Entonces, ese es el universo conceptual. Hay algo que me parece fascinante que hace aquí Serge, que es muy común en el cine de Pietro Marcello, que es el empleo de material de registro histórico, es decir, material documental que se acopla literalmente al relato, no como un material en relación dialéctica, en el sentido, esto es documental y esto es la película, sino algo que justamente constituye una amalgama y el relato se inmiscuye en el material documental y viceversa.
Eso es uno de los elementos que creo que es un acierto por parte de Serge respecto de la película. La historia es realmente fascinante y es una historia muy importante para este momento, donde la democracia no solamente está debilitada, sino que además pareciera ser que la única democracia posible, si es que todavía es posible, es la democracia liberal. Cuando en realidad en la película se muestra que también hay una forma de democracia asociada a un proyecto social de otra naturaleza, en este caso una democracia socialista o un socialismo democrático. La película se llama La Gran Ambición y en un tiempo como el nuestro, que ya no hay ambiciones, una película donde hay ambición, donde no se baja la cabeza y se acepta el régimen imperante, es una película importante. Se llama La Gran Ambición.